como pueblo de Dios, tenemos que despertar porque estamos en un tiempo de redefiniciones. El título del tema es El anticristo está aquí. ¿Cómo reconocerlo? Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Dios nuestro, vamos a tratar hoy día un tema que hay mucha discusión sobre él. Ayúdanos para entender lo que tu palabra enseña sobre este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Usaré la introducción del doctor David Damon, quien compartirá sus enseñanzas con nosotros durante este Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Este programa, que se difunde en toda Iberoamérica, en esta oportunidad tocará uno de los temas más importantes de la profecía bíblica. Arrancaremos ya con la serie de juicios que Dios enviará contra los moradores de la tierra después del arrebatamiento glorioso de la iglesia del Mesías. Hablaremos sobre el anticristo en esta oportunidad. En este fascinante estudio sobre el tema del anticristo nos remitiremos al libro Historia del Futuro, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá. Si yo fuera el anticristo, trataría de desviar las evidencias para que apuntasen a otro blanco y no me apuntasen a mí. Ustedes harían lo mismo, ¿verdad? Un buen primer paso sería decir, no estudien la Biblia. Estudien mejor este libro o estudien cualquier otra cosa, menos la Biblia. Un segundo paso. Yo buscaría muchos posibles anticristos para que la gente tuviese una gran selección donde buscar. Quiero presentarles a otro doctor, al doctor Edgar López, quien también nos va a alternar con nosotros durante esta presentación. Mis amados, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Zacarías 8:23. Este es el único versículo en la Biblia que da un indicio de dónde vendrá el anticristo. Zacarías 8:23. No le trate de poner patas a Henry Kissinger, al Papa, a esto. Le sacan unos números que pega, ¿verdad? Por ejemplo, había un Papa que su nombre sumado en los números romanos daba 666. Henry Kissinger aparecía con no sé qué otras cosas. O sea, no trate. Que aquí hay algo mucho más delicado que decir no traten. Porque tenemos un enemigo y Dios ha dado todas las evidencias para que nosotros podamos descubrirlos. Por eso nuestro tema, ¿de dónde vendrá el anticristo? ¿Cómo reconocerlo? Estoy de acuerdo que no debemos especular, que no debemos adivinar. Juicios de Dios contra la humanidad tras el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 en adelante. Tenga la bondad. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje del anticristo, sin duda alguna, es uno de los que más acapara la atención y la curiosidad de quienes estudiamos la profecía bíblica. A lo largo de la historia se ha especulado bastante sobre la identidad del anticristo y lamentablemente esos supuestos han creado más confusión. De entrada tengo que decirle esto: el predicador que anuncie y diga quién es el anticristo es un falso profeta. Nadie sabe quién es el anticristo en sí. Yo confío en un Dios que no solo nos defiende, sino también nos previene, dándonos información necesaria para poder reconocer a nuestros enemigos. ¿Creen ustedes eso? Vamos a empezar en esta mañana nuestro estudio entendiendo el significado del anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo?
Es una palabra griega que tiene dos palabras en verdad. Una es anti y la otra es Christos. ¿Qué significa la palabra anti? Yo la encontré aquí, la definición en ese libro que ustedes ven. Es una concordancia que recomiendo, ojalá todos pudieran tener al estudiar la Biblia. La palabra anti significa se opone a. Y la otra declaración que debemos recordar, se pone en lugar de. Cuando se usa la palabra anti, significa se opone a o se pone en lugar de. Y como la siguiente palabra es Cristo, es fácil definirlo ahora. Se opone a Cristo o se pone en lugar de Cristo. Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías. ¿Qué significa Mesías o qué significa Cristo? ¿Saben? La palabra Mesías o la palabra Cristo significa ungido. Eso es todo lo que significa en nuestro idioma. Y es uno de los nombres también que se le dieron al Hijo de Dios. Por lo tanto, si alguien se opone a Cristo, se opone al Mesías o se opone a Dios, ese es el anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien se pone en lugar de Cristo, en lugar del Mesías o en lugar de Dios, ese es el anticristo. En la Biblia aparecen otros nombres también que se le da al anticristo. El remanente, el Israel espiritual, la verdadera iglesia cristiana, tiene que enseñar lo mismo que enseñaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Lo vimos en un estudio anterior. El remanente es de la misma calidad, del mismo tipo, tiene las mismas enseñanzas que la iglesia primitiva. Y Jesús enseñó usando la escritura. ¿Cuál era la escritura de Jesús en su tiempo? A ver si se acuerdan los niños. ¿Cuál era la escritura en el tiempo de Jesús? Muy bien, el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento en tiempo de Jesús. El Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús, era la Biblia de todos los discípulos. Por lo tanto, la enseñanza de la iglesia cristiana tenemos que buscarla primero, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Luego te vamos a confirmar lo que dijo Jesús y finalmente vamos a ver lo que estudiaron o lo que enseñaron los miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento. Como tenemos que ir al Antiguo Testamento, les invito a un lugar en la Biblia que tiene un nombre de un profeta, el profeta Daniel. ¿Qué nos tiene que decir Daniel? Daniel tiene un capítulo extraordinario. Voy a correr, el tiempo va mucho más rápido que yo. Y hay algunos que están interesados en a ver qué tengo que decir. Espérenme 15 minutos. Si en 15 minutos no digo quién es el anticristo, o no lo voy a decir yo, en verdad, lo van a decir ustedes. Si en 15 minutos no estamos definiendo quién es el anticristo, apaguen su televisor o dejen su computador y dejen de mirar el programa. Solo 15 minutos. Empieza a correr mi tiempo. Daniel capítulo 7 describe 4 bestias. ¿Cuál era la primera? Ustedes la están viendo. La primera era un león con alas. ¿Cuál era la segunda? Un oso, muy bien. La tercera, bien rara. Era como un leopardo, tenía 4 cabezas, 4 alas. Y la cuarta era semejante a ¿qué? Uy, uy, uy. La Biblia dice, era espantosa y terrible. Entonces los artistas la dibujan así, como la están viendo ustedes. Pero la pueden dibujar de cualquier manera. Lo único que dice la Biblia es que era espantosa y terrible.
esta bestia, ¿qué tenía en su cabeza? ¿Le pueden notar allí? Tenía cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía? Los que han estudiado ya saben, tenía 10 cuernos. Lo que quiero destacar es lo que dice el capítulo 7 en el versículo 8. Léanlo en su Biblia. ¿Qué dice allí el capítulo 7 de Daniel, el versículo 8? Allí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuántos eran los cuernos? 10. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a reafirmar algunas de las cosas presentadas aquí a Daniel. Habían 10 cuernos, dice él, pero de pronto aparece otro cuerno. Este otro cuerno es el número ¿cuánto? Si había 10 y aparece otro, es el número 11, ¿cierto? Pero allí dice que este otro cuerno, para poder salir, ¿arranca a qué? Arranca a 3. Y entonces, ¿cuántos cuernos quedaron ahora? A ver, las matemáticas. Quedaron solo 8, muy bien, me gusta cuando los niños me contestan. Quedaron solo 8 cuernos. Pero dice algo más de este cuerno. Este cuerno tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Luego leamos el versículo 9. ¿De qué sigue hablando el versículo 9? El versículo 9 habla de otro evento en esta secuencia que está recibiendo Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas, las ruedas del trono, fuego ardiente. Y vio un río de fuego que procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuál es el siguiente evento? ¿Qué está viendo Daniel aquí? Está viendo un juicio, ¿verdad? Él ve un juicio porque ve un juez que se sienta y los libros se abren. Él ve un juicio. Pero saben, hay algo que le llama la atención a Daniel. Hay algo que le hace cambiar la mirada. ¿Quieren saber qué es lo que le hace cambiar la mirada? Leamos el siguiente versículo. Leamos lo que dice el versículo 11. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y el versículo 12. Y habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Les pregunto, ¿qué desvió la atención de Daniel? Dios le estaba hablando de un juicio, pero él se puso a mirar ¿qué cosa? Se puso a mirar y a escuchar lo que hablaba el cuerno. Parece que Daniel estaba interesado en algo que a nosotros también nos debiera interesar. ¿Qué significa este cuerno? Pero el Señor tenía un plan, le estaba dando el orden de los eventos, en qué orden iban a ocurrir los eventos en esta tierra. Y entonces Dios le vuelve a llamar la atención
sobre aquel juicio. Y el versículo 13 nos relata: miraba yo en la visión de noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Les pregunto, ¿quién será este como hijo de hombre? Hay una niña que me está diciendo aquí adelante, Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con esta niña? Hasta un niño puede entender lo que dice la palabra de Dios, si es que tiene el deseo de entenderla. Los adultos a veces no la entendemos porque tenemos nuestro pensamiento preconcebido ya. No queremos entender la palabra de Dios. Queremos que la palabra de Dios diga lo que nosotros pensamos. Aquí, para esta niña y para la mayoría que levantó su mano, es Jesús. Jesús que va delante del anciano de días. Y miren lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Qué interesante. Noten lo que está mostrándole Dios a Daniel. ¿Se dan cuenta que hay una secuencia? ¿Con qué comienza esta secuencia? Con un león. ¿Y después qué sigue? Un oso. Y después uno como leopardo con muchas cabezas y alas. Y después una bestia espantosa y terrible. Y después 10 cuernos. Y después un cuerno pequeño. Y después un juicio. Y en el juicio, ¿qué hay al final? A Jesús se le entrega el reino. Un reino que va a durar ¿cuánto tiempo? Eterno. Nunca pasará. Aquí está el orden de los acontecimientos que Dios le dio a Daniel. Y que Dios espera que su iglesia los conozca y sepa perfectamente de qué está hablando. Por eso Dios dio la interpretación. ¿Qué dice la interpretación que da Dios? Vamos a seguir leyendo, versículos 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Quién va a dar la interpretación? Dios. Él es el que puede dar la interpretación. Y entonces aquí viene la interpretación. Miren ustedes lo que dijo Dios. Notemos lo que dice el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son, ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Es difícil la interpretación? ¿Qué representan las bestias? Representan 4 reyes. Cada bestia entonces representa un rey o un reino en esta tierra. Y luego, miren lo que sigue diciendo, versículo 18. Y después de estos 4 reyes, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dios tiene un plan bien establecido. ¿En quién está pensando Dios en ese plan? ¿En quién está pensando? En su iglesia, en sus hijos. ¿No dice aquí? Lo único que Él espera es que su pueblo tenga un reino que dure ¿cuánto tiempo? Por la eternidad. No sé si a ustedes les gustaría estar en el reino de Dios. A mí sí. A mí sí. Ahora, aquí viene la parte complicada. El método establecido por Dios, ¿se dan cuenta? Es un método histórico. Él comenzó con el león y terminó ¿con qué? Con el reino del pueblo de Dios. ¿Sí lo notaron? No, ya se me está yendo el tiempo y todavía no llego a lo que tengo que llegar. Y hay una persona o más tal vez que están esperando.
Pero entonces vamos a ir a la parte difícil, la aplicación. ¿Saben por qué? Aquí en la aplicación cada uno puede decir lo que quiera, pero si usted quiere aplicar correctamente, tiene que usar el método de Dios. Y el método de Dios es un método histórico. Aplicar otro método es peligroso. ¿Cuál es la aplicación que debemos dar? La primera bestia, ¿qué era? Era un león. Y lo voy a poner comparado con Daniel capítulo 2, donde habla de una estatua que también hemos estudiado aquí y por eso también lo entienden. Les pregunto, ¿qué dirían ustedes si yo les digo que el león en la Biblia representa al diablo? Algunos me están mirando con un signo de pregunta en sus ojos. Y les voy a demostrar con la Biblia que representa al diablo. Segunda de Timoteo 4:17. No lo vamos a leer porque allí dice, hablando Pablo, que el Señor estuvo de su lado y fue librado de la boca del león. Otro texto. Miren, tengo dos textos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahí Pedro dice, sean sobrios, velen, porque nuestro adversario el diablo anda como ¿qué cosa? Anda como león rugente. ¿Se dan cuenta? En la Biblia cuando habla de león, ¿se refiere a quién? Al diablo. ¿Están de acuerdo que este león aquí en Daniel capítulo 7 se refiere al diablo? Miren, así es como nos engaña Satanás. Usando la Biblia, Satanás nos engaña. ¿Saben por qué? Nos hace mirar donde no hay que mirar. Acabamos de leer en el versículo 17 que estas bestias representan ¿qué cosa? Ajá, recién se acordaron. Por lo tanto, aquí el león tiene que representar ¿qué cosa? Tiene que representar un reino, no a Satanás. Estimados hermanos, estimados amigos, cuídense del engaño de Satanás. Satanás usa la Biblia para engañar, así como yo hoy día usé la Biblia para decirles que este león representa al diablo. Eso es un engaño, eso es mentira. Este león representa un reino y ustedes ya saben qué reino representa, ¿cierto? Ahí está, en el mensaje paralelo representa a Babilonia. Y después, si usted sigue el método histórico, va a ser fácil. Después de Babilonia, ¿qué reino venía? ¿Qué reino venía después de Babilonia? Sí, el oso o los pechos de plata, el reino de los medos y los persas. ¿Y después qué reino venía? Sí, es correcto lo que ustedes dicen. Es correcto. Grecia. Y después de Grecia, ¿qué reino venía? La bestia espantosa y terrible. ¿Qué reino era ese? Muy bien, el reino de Roma. Ustedes conocen de historia. ¿Saben? Porque hasta la historia apoya lo que dice la Biblia. La Biblia tenía razón. Dios le dio a Daniel el orden de los acontecimientos. Y si nosotros seguimos ese orden, podemos interpretar correctamente la Biblia. Y ahora sí, me queda un minuto. Vamos a mirar nuestra Biblia, porque ahora tenemos que interpretar quiénes son los cuernos. Atención en este punto. Este es lo más importante de nuestro tema en esta primera parte, la interpretación de Dios para esto de los cuernos. Vamos a seguir leyendo el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿cuál es aquel reino? Roma. Significa que de aquel reino se van a levantar, ¿qué cosa? 10 reyes. Está muy difícil de entender. 10 reyes. La secuencia.
Primero Roma, después 10 reyes. ¿Y qué más sigue diciendo? Presten atención, presten atención. Y tras ellos, ¿qué significa tras? Y después de ellos se levanta otro, el cual es diferente de los primeros, y a 3 reyes derriba. Aquí tenemos varias características de este cuernito. La primera que quiero destacar, surge este cuerno después que Roma se haya dividido en 10 reinos. ¿Están de acuerdo conmigo? Deben estar formados los 10 reinos. No puede surgir antes en el tiempo. Cuando se dividió el Imperio Romano, ustedes ya lo vieron allí, 476, significa que debe surgir después. Ahora, cuando estuvieron ya los 10, ahí recién surge él, pero él va a ser diferente de los demás. Y ustedes ya recuerdan, el dibujante le puso una forma muy interesante allí, ¿verdad? ¿Por qué iba a ser diferente de los primeros? Miren lo que dice la Biblia. Esto no lo digo yo. La Biblia dice que iba a ser diferente. ¿Por qué? Lean lo que dice el versículo 25. Porque hablará palabras contra el Altísimo. ¿Contra quién? ¿Quién es el Altísimo? Es Dios. Va a hablar palabras contra Dios. ¿Qué más va a hacer? Pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Si todavía tuvo paciencia y me esperó hasta aquí, aquí está el anticristo. ¿Qué dijimos que era el anticristo? El que se opone a Dios. Les pregunto, ¿este cuerno pequeño se opone a Dios o no? Aquí lo está diciendo. Aquí dice que habla palabras contra. Contra significa que se opone. Contra Dios. Además, ¿qué está diciendo? Que piensa cambiar los tiempos. ¿Qué significa cambiar los tiempos? Piensa cambiar el orden de los eventos. ¿Cuál fue el orden que Dios dio? ¿Recuerdan? León, oso, hasta llegar al reino de Cristo. Hay un orden que Dios estableció. ¿Qué iba a pensar este poder? ¿Qué iba a pensar este rey? ¿Qué iba a pensar este reino? Iba a pensar cambiar ese orden. No se olviden, esto es importante. Ahora hay algo más. Iba a pensar cambiar los mandamientos de Dios. De eso yo sé que han escuchado mucho, pero no hemos escuchado mucho hablar de este cambio del orden de los eventos. Y el mundo cristiano está siendo engañado en nuestros días haciendo un cambio de los eventos. Y si usted se considera parte del pueblo de Dios, es importante que lo tenga claro porque lo tiene que enseñar a la gente que no lo conoce. Sería entregado en su mano un tiempo definido. Tiempo, tiempos y medio tiempo. No vamos a ocupar tiempo en eso. Después vamos a hablar en el siguiente estudio acerca de este tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero aquí tenemos al anticristo. Alguien recomendó que hiciéramos diagrama de estas cosas. Y quienes han estado asistiendo a cada reunión que tenemos han visto que hemos usado algunos diagramas para ilustrar cómo ocurren las cosas. ¿Recuerdan que aquí terminamos la semana anterior? En este mismo diagrama. Solo que estudiamos la parte final. Pero ahora vamos a recordar lo que vio Daniel. Daniel, ¿qué es lo primero que vio? Muy bien, un león. Yo puse ahí algo y los que están mirando vieron ahí una estatua acostada. Está acostada, la puse acostada para que muestre el tiempo en que va. Y usted, después de la estatua que aparece en la visión de Daniel 2, aparece una piedra, ¿cierto? Otro día vamos a hablar de eso. Los que me han estado escuchando
saben todo lo que eso significa. Pero nosotros ahora vimos a Daniel, capítulo 7, y allí lo primero que apareció fue un león. El primer reino, Babilonia. El número 2, ¿cuál era? El oso. Muy bien, tienen buena memoria. Esta es la secuencia de Dios. Esta es la secuencia que Dios estableció. El cuarto reino, la bestia espantosa y terrible, está en el tiempo en que Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz por nosotros. Y después, ¿qué venía? Los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y después venía el juicio. No voy a poner el juicio allí en el diagrama en esta oportunidad, porque quiero que noten la secuencia que Dios estableció de los eventos. Esto tiene que quedarnos bien claro para que Satanás no nos engañe. Quiero invitarles a que veamos lo que Jesús habló sobre este tema. Jesús confirma la secuencia de eventos. En el capítulo 24, Él va a dar una serie de eventos y que ojalá que todos los cristianos, no me importa de qué denominación sean, no me importa de qué iglesia sean, presten atención a lo que Jesús enseñó. A veces seguimos a un predicador. No, sigan a Jesús, sigan su enseñanza. Miren la enseñanza de Jesús. Versículo 15, vamos a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. El que lee, entienda. Les pregunto, ¿ustedes entendieron quién es la abominación asoladora? Parece que vamos a tener que estudiar un poquito más el libro de Daniel otra vez. Deberíamos entender, les pregunto, ¿la iglesia cristiana entendió quién era la abominación asoladora? Ustedes, algunos me dicen que no. Sí que lo entendieron. Les voy a demostrar por qué. Miren lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice: cuando vean a la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, había que conocer eso, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí había algo que tenían que estar observando, que iba a pasar. Y cuando pasara, ¿qué tenían que hacer? Huir a los montes. Mateo escribió para los judíos. Y los judíos todos entendían lo que decía Daniel. Pero nosotros los gentiles no entendemos lo que dice Daniel. Tenemos que estudiarlo con la mentalidad de un judío. Pero el Señor nos dejó ayuda. Lucas escribió para nosotros. Y Lucas, escribiendo sobre esto mismo, noten cómo él lo escribió, noten cómo él lo dejó. Y Dios nos deja eso para nosotros. Lucas capítulo 21, versículo 20. Allí escribió Lucas: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora está más clarito, ¿cierto? La abominación asoladora se refería ¿a qué? A los ejércitos. ¿A los ejércitos de quién? A los ejércitos de Roma. Miren qué sencillo que resulta entenderlo cuando miramos lo que la Biblia dice. A los ejércitos de Roma que iban a rodear la ciudad de Jerusalén, y entonces iba a venir ¿qué cosa? La destrucción de Jerusalén. Es el mismo texto que estamos hablando. Miren lo que dice el versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Versículo 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Dónde estaban escritas? En el libro de Daniel. Dios dejó en el libro de Daniel la secuencia de eventos que iban a pasar, y Jesús está diciendo: cuando el imperio romano venga y rodee la ciudad, va a ser la destrucción
de Jerusalén. Este es el evento que Jesús está señalando. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero va a dar otra serie de eventos que son importantes para nuestros días. Noten lo que dice el versículo 21. En el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Palabra importante en nuestros días. La mayoría de los cristianos habla de la tribulación, de la gran tribulación. Ahora dice Jesús, habrá entonces, después de la destrucción de Jerusalén, ¿qué habrá? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y agrega Jesús, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es que Dios siempre está pensando ¿en quién? En su pueblo. Por causa de ellos, esta gran tribulación iba a ser acortada. Después de la tribulación, ¿qué iba a pasar? Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo sé que en este momento algunos están abriendo los ojos con preocupación. En mi iglesia nunca me dijeron que después de la tribulación iba a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. Lo que me enseñaron es que después de la tribulación era la venida visible de Jesús. Pero Jesús enseña la secuencia de eventos. Y Jesús dice, la destrucción de Jerusalén, la tribulación y señal en el sol, la luna y las estrellas. ¿Y cuál es el siguiente evento? ¿Quieren saber cuál es el siguiente evento? ¿Quieren saber? Pues leamos el siguiente versículo, el versículo 30. Miren lo que dice el versículo 30. Y entonces, ustedes se dan cuenta cómo da la secuencia. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la segunda venida de Jesús. Y miren lo que dice Jesús que va a pasar en su segunda venida. Noten lo que dice el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Noten, aquí suena la trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando sea la venida de Jesús, ¿qué va a hacer Jesús con su pueblo, con los escogidos? Los va a juntar. Eso es lo que dijo Jesús. Los junta antes o después de la segunda venida. Los junta antes o después. Ni antes ni después. ¿Cuándo los junta? Durante la segunda venida. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Esto es lo que dijo Jesús. Y ténganlo claro, esto es lo que enseña Jesús. Déjenme ponerlo en comparación con lo que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, años más adelante, él escribió a los tesalonicenses. Es un texto muy conocido para la mayoría de los cristianos, solo que muy mal interpretado por la mayoría de los cristianos. Aquí dice lo siguiente. Pablo habla en armonía con lo que dice Jesús. Él dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, aquí está la trompeta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les pregunto, ¿a qué se refiere este? ¿Qué acontecimiento es este? ¿Qué evento? Esa es la segunda venida de Jesús. ¿Está claro para todos? Ahora, ¿qué dice a continuación el apóstol Pablo? Versículo 17. Y luego, cuando Jesús está viniendo,
Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con los que acaban de resucitar, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Les pregunto, pregunta importantísima que cada uno tiene que responderse. Mi estimado amigo o amiga, tienes que responderte esta pregunta. El arrebatamiento de la iglesia se produce ¿cuándo? ¿Antes, después de la venida de Jesús o durante la venida de Jesús? Si ustedes le hacen caso a Pablo, si ustedes le hacen caso a Jesús, su respuesta tiene que ser durante. Así lo enseñó Jesús. Esta es la secuencia, estimados hermanos y amigos. Destrucción de Jerusalén, después la tribulación, muy bien, han estado muy atentos. Después, la señal en el sol, la luna. Algunos cristianos ni han escuchado, ni se han dado cuenta. A lo mejor ya pasaron esas señales y usted está durmiendo. Esto lo dijo Jesús, no es invento mío. No se fije en mí, fíjese en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que después de la tribulación vendría la señal en el sol, la luna y las estrellas. Y después de esa señal, la venida de nuestro Señor Jesús. Y en la venida de nuestro Señor Jesús, ¿qué se produciría? El arrebatamiento. Este es el orden de los eventos que la palabra de Dios enseña. Si a usted le están enseñando otro orden de eventos, tenga cuidado. Yo le recomiendo que le haga caso a Jesús, que le haga caso al apóstol San Pablo en el orden que ellos presentan la verdad. Déjenme ponerlo en el diagrama que a mí me gusta presentar. Y miremoslo allí como lo puso Jesús y el apóstol Pablo. Él puso la destrucción de Jerusalén, está en la parte inferior. Después, ¿qué vendrá? La tribulación, noten en el periodo de tribulación. Y después, la señal de la luna y las estrellas. ¿Y después qué? La gran esperanza de todos los cristianos. ¿Verdad que sí? Y cuando eso ocurriera, iba a ser el arrebatamiento. Jesús previno contra la apostasía. En el capítulo 24, versículos 4, 11 y 24. No vamos a leer todos los versículos, pero lo que quiero destacar allí que Jesús insiste, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Haciendo qué? Grandes señales y prodigios para confirmar sus pretensiones engañosas, y van a hacer esto. De tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué enseñó la iglesia cristiana? Noten que ahora estamos después de Cristo. Jesús ascendió, los cristianos siguieron y el apóstol Pablo tiene algo que decirnos acerca del anticristo. Y les invito a que abran su Biblia ahora en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Los primeros 2 versículos habla del engaño que estaba haciendo Satanás acerca de la segunda venida, que ya mismo era. Y entonces el apóstol Pablo les dice, no, la segunda venida no va a ser tan rápido como ustedes piensan. Y veamos lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Atención,
Fíjense en el orden de los eventos. El apóstol Pablo está diciendo que la segunda venida de Cristo no iba a ocurrir, como estaban enseñando ya en sus días, no iba a ocurrir sin que primero viniese, ¿qué cosa? ¿Cómo lo llama la Biblia? La apostasía. Muchas gracias. Después de la apostasía, ¿qué iba a venir? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? A ver, los niños también pueden entender esto. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Todavía no lo saben, porque no están mirando la Biblia. No me miren a mí, yo soy feo, pero no soy. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Miren lo que dice el versículo número 4. Perdón, aquí para algunos está la ilustración de los eventos. Creo que es importante. Lo voy a poner ahí para que los niños puedan ver. Aquí está el orden de los eventos, niños. Apostasía, hombre de pecado y la segunda venida. Esto dijo Pablo. Ahora, ¿quién es el hombre de pecado? Es la pregunta, ¿verdad? Ahora va. Leamos el versículo número 4. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, ¿qué hace? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Qué más? Se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Les pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué dice la Biblia? Ah, no, hoy día la gente le pone nombres, le pone muchos nombres. No, la Biblia dice quién es. El hombre de pecado. El hijo de perdición. Ese es el nombre que le da. Y tenemos que darle el mismo nombre. ¿Qué otro nombre tiene? Es el nombre del tema que estamos tratando. Es el anticristo. ¿Por qué es el anticristo? Porque aquí lo dice. Aquí dice se opone y toma su lugar. ¿Recuerdan que esa es la definición del anticristo? Se opone y toma su lugar. Aquí está claramente identificado el anticristo en el Nuevo Testamento. Un hermano dijo por allí que había un solo texto que hablaba del anticristo. Ustedes ven todos los que llevamos ya. El Señor reveló claramente quién era el anticristo, solo que el anticristo está haciendo algo para que no lo descubran. Pero si estudiamos la palabra de Dios nos dice claramente quién es el anticristo. Lo ubica en la secuencia de tiempo. ¿Se dieron cuenta ya o no? No hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Como del arrebatamiento. Que en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y permanecer para siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? Es la única fecha que usted ni yo sabemos. El resto lo sabemos perfecto. Al nomás ocurrir el arrebatamiento, ¿qué sigue? La tribulación. Ese es el orden que la palabra de Dios nos enseñó. Ustedes deciden. Ustedes deciden. ¿Obedecen a la palabra de Dios o obedecen a sus líderes? Ustedes deciden. Yo he decidido obedecer la palabra de Dios, hacerle caso a la palabra de Dios. Y el orden de acontecimientos de la palabra de Dios es bien claro. Apostasía, manifestación del hombre de pecado, segunda venida. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje del anticristo, sin duda alguna, es uno de los que más acapara la atención y la curiosidad de quienes estudiamos la profecía bíblica.
A lo largo de la historia se ha especulado bastante sobre la identidad del anticristo y lamentablemente esos supuestos han creado más confusión. De entrada tengo que decirle esto: el predicador que anuncie y diga quién es el anticristo es un falso profeta. Nadie sabe quién es el anticristo en sí. La palabra de Dios es la única que tiene la verdad. ¿Qué detiene al anticristo? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, escribe el apóstol Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo les pregunto, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿quién detenía al anticristo? Muy bien, me alegro que algunos de ustedes están dándome la respuesta. ¿Ellos sabían o no sabían quién detenía al anticristo? ¿Sabían o no? Si ustedes están mirando atentamente lo que dice la Biblia, allí dice, ahora ustedes saben lo que lo detienen. ¿Sabían o no sabían? La iglesia cristiana verdadera sabe quién detenía al anticristo. Quienes han estudiado la interpretación histórica saben quién es el que detenía al anticristo. Noten lo que decía Juan. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Juan, el anticristo ya estaba empezando su actuación, pero había algo que lo detenía. El apóstol Pablo siguió diciendo, y entonces se manifestará aquel inicuo, cuando esto que lo detiene se salga, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Hasta cuándo iba a durar el anticristo? Hasta la venida del Señor Jesús. Les pregunto, niños, ¿el anticristo estará hoy día ya en la tierra? El anticristo está aquí, comenzó allá atrás y está aquí. ¿Y va a durar hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Está aquí y va a durar hasta que sea destruido con el resplandor de su venida. No estamos hablando del arrebatamiento. Estamos hablando de la tribulación. Lo que sigue después del arrebatamiento. Inmediatamente. Aquí sí puedo contar tiempo. ¿Cuánto dura la tribulación? 7 años. ¿Cuándo aparece el anticristo? En el primer año. ¿Cuánto tiempo dura el anticristo siendo rey de toda la tierra, haciendo pacto con Israel? 3 años y medio. ¿Cuándo es la batalla de Armagedón? A los 3 años y medio. ¿Por qué atacan a Israel? Porque el anticristo se creyó Dios y se quiso meter en el templo de los judíos y decir que lo adoraran, y los judíos eso no lo aceptan y se le renegaron y se pelearon. Entonces él vino, se fue a las naciones e invitó a una invasión a Israel. ¿Qué se está dando ahorita? Ahora, el problema que tiene esa confrontación de Armagedón no puede ser, fíjese bien. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí. Y lo que detiene al anticristo es usted y yo, el Espíritu Santo que está en nosotros. No muere. Entonces, no juegue de conocer al anticristo. No ande leyendo libros basura de conocer al anticristo. No lo puede conocer, porque él va a aparecer hasta que nos hayamos ido y les va a ofrecer Entremos paz. en este momento, por favor, a las principales características que describen a este personaje y su obra en la tierra. Segundo lugar,
aparece luego del arrebatamiento de la iglesia. Y vaya que este tema es importantísimo, por favor. El anticristo ya ha nacido, de eso sí ténganlo por hecho. El anticristo está esperando su momento de manifestación. Lo único que impide que el anticristo surja en el mundo es la iglesia, no el Espíritu Santo, como ya lo hemos indicado anteriormente. El Espíritu Santo no se irá en el arrebatamiento. Ya lo explicamos en un programa anterior. No necesito nuevamente introducirme en este tema. Pero lo que sí debo mencionar es que la iglesia estorba la aparición del anticristo. Y lo repito una vez más. El anticristo no puede surgir mientras nosotros estemos acá. ¿Se dan cuenta que cuando se conoce el verdadero orden establecido por Dios, nos podemos dar cuenta del engaño? Yo no tengo nada contra los predicadores que predican esto, pero sí tengo contra el engaño. Tenemos que conocer la verdad, estimados hermanos y amigos. Solo conociendo la verdad nos damos cuenta del engaño. Las características de este poder, la primera era que iba a tratar de cambiar el orden de acontecimientos de la Biblia. Y al cambiar el orden, entonces la gente está esperando lo que no hay que esperar. Y cuando se venga lo que hay que esperar, no se van a dar cuenta. La Biblia dice que los va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Dónde se iba a originar el anticristo? En la propia iglesia. Se iba a levantar cuando cayera el poder reinante. ¿Cuál es el poder reinante? En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, cuando él escribía, y Juan, la Roma imperial, como ustedes dijeron. Y después venía el cuerno pequeño. Ahí está el orden. No hay cómo perderse. Iba a durar hasta la segunda venida. Déjenme ponerlo en el diagrama. Ustedes ven el orden que hemos establecido ahora ahí en la parte media, donde está el ángel caído. El anuncio del apóstol Pablo es que iba a haber una apostasía. Después de la apostasía, ¿qué iba a pasar? Iba a venir el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Y después iba a venir Jesús. Y cuando viniera Jesús, ¿qué se iba a producir? El arrebatamiento. Este es el orden que la Biblia nos enseña. ¿Se dan cuenta cómo Satanás ha conseguido engañar a medio mundo? Estimados hermanos y amigos, si ustedes tuvieron paciencia de llegar hasta aquí, se han dado cuenta que la Biblia nos da una serie de eventos que se han cumplido perfectamente. Solo que el anticristo ha estado tratando de enturbiar el agua, ha estado tratando de tapar las cosas para que no lo identifiquen. Pero si usted es un correcto estudiante de la palabra de Dios, si usted busca la verdad en la palabra de Dios, no se deja influenciar por otros pensamientos, Dios le va a revelar la verdad. Podrá reconocer dónde está el error. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la revelación de su palabra? ¿Cuántos de ustedes le quieren decir a Dios, ayúdame a obedecer tu verdad? ¿Quieren levantar su mano diciéndole eso a Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú nos revelas quién es el anticristo, cuándo surgió, y nos damos cuenta que Él está aquí y que va a durar hasta el día de tu venida. Señor, ayúdanos a librarnos de sus engaños. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos dé el poder para vencer contra este enemigo que Satanás está usando para destruir a tu pueblo. Bendice a cada persona sincera. Yo sé que hay corazones adoloridos al entender este mensaje.
Pero Señor, llévales tú la seguridad de que es tu palabra. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.